Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con los especiales de la serie Yale Dangerous Queen. A nadie del grupo le gustaba mucho cocinar. Si les preguntaban, decían que sabían cocinar, pero si les preguntaban si lo disfrutaban, la respuesta era no. A Queen no le gustaba mancharse la ropa con humo ni comida, así que siempre que cocinaba, el menú era algo sencillo, evitando cualquier cosa que le disgustara. Pero hoy, en lugar de quedarse en casa y acurrucarse como siempre, tuvieron que pasar el fin de semana en una gran villa. Queen se sintió incómoda cuando Pinon de repente pidió que la llevaran allí a cocinar con Bonita. ¿Desde cuándo esas dos habían vuelto tan cercanas? Qué extraño. Todos vinieron de visita sin previo aviso. La dueña de la casa habló con calma, tenía un rostro serio y fuerte, y el cabello natural hacia los hombros. Su apariencia era sencilla, algo que parecía desapercibido al pasar por su casa, pero que demostraba que la edad estaba afectando poco a poco. Mamá prometió enseñar a cocinar a Queen y a Bonita hoy, ¿verdad? Y Bonita invitó a Piro, explicó King. Así es, dijo la mujer. Su mirada aguda y experimentada tras años de altibajos recorrió a sus hijos con la mirada y luego se detuvo en las dos jóvenes. Pero te enseñaré a cocinar el plato favorito de Queen. Entonces, ¿qué quieres que le enseñe a tu futura esposa? El joven se sintió avergonzado por la repentina pregunta. Solo había venido porque lo había prometido. Pensó que era mejor pasar tiempo a solas, en casa con su hermana, que llevar a Piro a pasear por los centros comerciales de la ciudad, armando un escándalo y atrayendo la atención de los medios. Estar en primera plana antes de la boda traería más beneficios que perjuicios. Informaría a los círculos empresariales, tanto grandes como pequeños, sobre la futura unión. Y cuanto más gente lo supiera, mejor. ¿Hay algún plato especial que quieras comer hoy? Byron fue lo suficientemente inteligente como para salvar la situación frente a King, al preguntarle con amabilidad. Desde que habían empezado a ser abiertos y honestos sobre su matrimonio concertado, la joven se sentía mucho más cómoda con él. Pero había algo que no le había dicho. Necesitaba un heredero. Necesitaba tener un hijo de King para mantener la futura alianza. Cásate, ten hijos para la familia y después ella podrá ir a donde quiera o hacer lo que quiera. En cuanto a su madre, sería tratada lo más amablemente posible. Quiero ver a King antes de casarme con él. No podrás conocerlo hasta después de la boda. Mucha gente elogiaba, admiraba e incluso envidiaba a Piro por haber nacido en una familia adinerada. Pero si ella pudiera elegir, elegiría no haber nacido. ¿Habría sido mejor si se hubiera casado con esta familia? Anhelaba tanto la libertad que cuando se le presentó la oportunidad la aprovechó. Tras solo casarse y dormir con King 1 o 2 veces, podría dejarla embarazada, pero solo imaginarse obligándose a hacerlo le resecaba la garganta. En el fondo sabía que no sentía nada por King, a diferencia de lo que sentía en ese momento por Queen, y realmente había captado su atención. Le gustaba la honestidad de ella y su constante expresión de pensamientos. Eso la hacía sentir cómoda y libre para ser ella misma, aunque fuera por poco tiempo, y le divertía discutir o ver las expresiones de enfado de Queen. La pesada mano de King se posó suavemente sobre el hombro delgado, devolviéndole la realidad. Su expresión era buena y él no entendía por qué. No quiero nada especial hoy. Tú y Bonita solo aprendan de mamá todos los platos que le gustan. Queen no dijo nada, solo siguió observando hasta que notó el vacío en sus ojos y su constante parpadeo. Estaba seguro de que Bonita, sentada a su lado, también lo veía. De lo contrario, no habría tomado la iniciativa de acercarse y hablar con Piro con una actitud tan amable, tan diferente de su tono habitual. Era cierto que Bonita podría ser abierta, celosa, incluso lo suficientemente obstinada como para decirle a Piro directamente que si alguna vez cruzaba la línea o se entrometía en el romance de ellas, entonces la chica más joven definitivamente no se quedaría de brazos cruzados. Pero hoy, con todo lo que estaba sucediendo y con las palabras que acababan de salir de la boca de Queen, tal vez esa niña más joven comenzaría a entender. Quizás esa era la parte de la razón por la cual la gente amaba a Bonita, porque era un verdadero encanto. No era cruel, pero tampoco era de las que se mostraban demasiado amables o indulgentes. Se podría decir que Bonita había crecido de una forma que le permitía vivir su vida sin problemas. Queen llamó a Bonita antes de llegar a la oficina con Piron, que seguía a su madre liderando el camino. ¿Qué sucede? Quiero hablar un rato con King. Vuelvo enseguida. Bonita sonrió y respondió. No hace falta que me sigas. La cocina debe estar llena de gente, dijo ella. Incluso si estoy siendo un poco más amable con Piron hoy, eso no significa que está celosa, ¿verdad? King asintió, pero cuando se giró para mirar a Piro, la causante de todo esto, vio que ésta la observaba con los ojos brillantes de siempre. No podía decir si Piro estaba molestando a Bonita para hacerla reaccionar o si realmente había algún sentimiento real allí. Cuando Bonita regresó al trabajo, notó algo extraño.
Un sobre del tamaño de la mitad de un jabón cuidadosamente colocado sobre el escritorio. Estaba claramente dirigido a Bonita. Lo extraño era que ella no había ordenado que le enviaran nada a la oficina, aunque lo hubiera hecho. Ningún paquete o sobre sería colocado cuidadosamente sobre el escritorio. Miró izquierda a derecha esperando que pareciera quien le había dejado, pero no tuvo suerte. Como tenía una reunión, simplemente guardó el sobre un cajón y empezó a preparar documentos. Tras terminar el trabajo matutino, la curiosidad le impulsó a sacarlo para revisarlo. Sabía que era inusual, había considerado muchas posibilidades. Incluso Quinn le había advertido que tuviera cuidado. La joven dio vuelta sobre el sobre marrón, pero no encontró nada inusual, ni olores extraños, ni manchas, ni escritura sospechosa, así que se sintió un poco más tranquila. Dentro había fotos comunes que mostraban actividades cotidianas, pero lo inusual era que esas fotos no las había tomado ni ella ni Quinn. Un vistazo rápido dejaba claro que estaban tomadas desde lejos. Eran fotos de ellas, con ropa informal del fin de semana, caminando hacia una tienda de conveniencia cerca del penthouse con Quinn, de pie junto a ella sosteniendo una bolsa de plástico. ¿Esa persona realmente los había seguido? Las manos de la joven temblaban incontrolablemente. Era una clara evidencia de que alguien la vigilaba, y esa persona estaba lo suficientemente cerca como para colocar esas fotos sobre el escritorio. Eso había traspasado los límites. Bonita hizo todo lo posible por no mostrar ninguna reacción inusual. Guardó con cuidado todas las fotos y los tiró a la basura como si no le importara nada, aunque por dentro gritaba de miedo. Sus manos temblaron, obligándola a esconderla contra ella. Su respiración se dificultó. En ese momento lo único que quería era correr hacia su novio inmediatamente, porque estaba segura de que estar con Quinn era el lugar más seguro del mundo. La joven se sobresaltó al oír una voz a sus espaldas y una mano en su hombro izquierdo. Al darse la vuelta, respiró aliviada. Era Wirabal. Sí, dime. Tac te llamó de nuevo. Wirabal usó la frase nuevamente porque casi todos los días su equipo no estaba afuera manejando trabajos en otros lugares. A veces la llamaba para felicitarla, pero la mayoría de las veces trataba por cosas triviales. ¿Pasa algo? No estoy segura, dijo que quería hablar de seminario. No sé si hay algún otro tema. Bonita no entendía por qué su jefe prefería estar así de oscuros. Ella había entrado a su oficina. Jefe, ¿me llamó? ¿Sucede algo? Solo quería hablar un poco sobre el seminario. Levantó la vista de los documentos mientras observaba a Bonita y luego sonrió de forma extraña. Sin embargo, cuando su mirada se posó en la leve marca que tenía Bonita en su cuello, esa sonrisa desapareció. Bonita se atrevió a dejar marcas visibles, como si indicara abiertamente que tenía dueña. Después de las groserías de Saruk, todo se extendería por el departamento, y ella dejaría en claro que no le importaban los chismes. Sin embargo, eso era precisamente lo que hacía atractiva a esa mujer. Intentar entrar en lugares prohibidos, escabullirse, hacer cosas incorrectas o inapropiadas. Eso era innegablemente emocionante para ese hombre, al parecer. Sí, quiero saber si vas a participar. Bonita levantó una ceja extrañada, porque él preguntaba sobre eso nuevamente, cuando ella había enviado la lista de participantes con anticipación, para que la empresa pudiera reservar suficientes habitaciones. Nos vemos en los próximos videos, cuídense muchísimo, bye bye. Y si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olviden suscribirse al canal, cuídense muchísimo.